cómo vamos evolucionando y desprendiéndonos de esas viejas creencias, ¿no? A través del uso de la lógica, y que esto nos lleva a un momento en el que empezamos a pensar de los demás, en los demás, y nos empezamos a sentir como aislados o solos, porque en el mundo que estamos actualmente es como que eso no es lo normal, ¿no? Y en el momento en que tú transitas a un estado superior, pues hay quienes no te acompañan en el camino, ¿no? Puedes sentirte más solitario. Entonces, lo ligo a la clase. Hoy vamos a acabar el capítulo de las manifestaciones espíritas, el capítulo 1, con los puntos 58 y 59, y una cosa que me ha parecido muy curiosa, y es como en la doctrina, y Allan Kardec va como dando vueltas, hablábamos antes, en espiral, ¿no? Y va como profundizando, y uno quiere, lee una pregunta, le da una respuesta, o lee un punto, y dices, ostras, me está contestando, pero seguro que hay más. Y es el como, ¿os acordáis el to be continued en inglés? El continuará, ¿no? De las series, que esto tienes que seguir a los siguientes capítulos, ¿eh? Pero permite ese raciocinio, esa lógica que decía la lectura, que es constante e incisiva, como ese agua que va incidiendo en la roca y va haciendo pozo, o va cavando cada vez más profundo. Se necesita de esa paciencia para poder, digamos, que haya una transformación real. No sea como algo muy ligero que igual que te impresiona y te impacta, al tiempo lo dejas porque no tiene trascendencia, no tiene profundidad, ¿no? Como en la parábola de la semilla. Bueno, pues lo decía por eso, porque me ha parecido curioso, y ahora veremos, voy a ir leyendo los puntos 58 y 59, comentaré alguno concretamente, pero es como que veáis que al final es una recopilación y un pasito más de lo que se ha visto hasta ahora. O sea que de alguna manera va a servir como de punto o como cierre de capítulo para seguir los siguientes, que se hablará de las distintas manifestaciones, ¿no? Entonces, entrando en el punto 58, nos dice que la naturaleza íntima del espíritu, propiamente dicho, es decir, del ser pensante, nos resulta por completo desconocida. Y aquí seguiré leyendo, pero cuando he leído eso, yo digo, bueno, en el libro de los espíritus nos dice que algo más, ¿no? de qué es el espíritu. Y en la pregunta 23, que cuando le preguntan qué es el espíritu, nos dice el principio inteligente del universo. Pero dice, ¿y cuál es la naturaleza íntima del espíritu? Esa que aquí dice que no podemos conocer. Dice, no es fácil analizar en vuestro lenguaje el espíritu. Para vosotros no es nada, porque no es una cosa palpable, pero para nosotros es algo. Y ahí lo dejan. Dicen que es algo porque la nada es nada y, porque nada es nada y la nada no existe. Por lo tanto, el espíritu es algo, pero para nosotros aún no es concebible, aunque después nos habla de los colores o de como una llama, pero al final no estamos en capacidad ni tenemos sentidos como para dimensionar y entender la naturaleza íntima. Y quería pararme aquí porque es como lo único. Todo lo demás, esto es como el paso más, porque todo lo demás ya vamos a ir ahondando en que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí lo que nos dicen es que para nosotros, que estamos en un mundo material y tenemos sentidos materiales, ¿vale? No se nos puede revelar el espíritu propiamente dicho, pero nos dice, él se nos revela por sus acciones. Y esas acciones solo pueden impresionar nuestros sentidos materiales a través de un intermedio material. Es decir, nosotros captamos todo a través de nuestros sentidos materiales, por lo tanto, el espíritu como tal solo podría actuar o hacerse manifiesto hacia nosotros por algo material. Así pues, ya lo hemos visto en lecciones anteriores, el espíritu necesita materia para actuar sobre la materia, y su instrumento directo es el periespíritu, como para el hombre es el cuerpo. Y hace la analogía que nosotros necesitamos el cuerpo para relacionarnos, para que yo pueda al amigo saludarle, y el espíritu necesita de su perispíritu para poder interactuar, ¿vale? Y bueno, y lo dejamos ahí. Y ahora bien, según acabamos de ver en puntos anteriores, el periespíritu es materia. De hecho, el final del punto 57 decía que era básico entender eso
para todo lo que venía a continuación, y es que para que el espíritu, que acordaros que había espíritu, materia y Dios, ¿vale? Y el fluido universal que permitía esa interconexión entre espíritu y materia. Para que el espíritu, o sea, había que entender que era necesario ese vínculo entre espíritu y materia a través del perispíritu para poder interactuar, ¿no? Ahora bien, el perispíritu y materia, entonces, a continuación, le sirve de agente intermediario el fluido universal. Es decir, el espíritu actúa por medio de su perispíritu sobre el fluido universal. Igual, y hace aquí la analogía, que nosotros con los cuerpos actuamos sobre el aire. ¿Vale? Igual me he adelantado, pero bueno. Especie de vehículo sobre el cual actúa como nosotros actuamos sobre el aire para producir determinados efectos a través de la dilatación, la compresión, la propulsión o las vibraciones. Yo ahora mismo, con el habla, estoy provocando unas vibraciones, unas ondas, que es lo que permite que vosotros lo veáis con vuestros sentidos físicos. ¿Vale? Bueno. Considerado de ese modo, la acción del espíritu sobre la materia se concibe fácilmente, es decir, hasta ahora el espíritu, bueno, no me voy a adelantar y después, se comprende entonces que todos los efectos que de ahí derivan pertenecen al orden de los hechos naturales y no tienen nada de maravilloso. Vamos a ver, desde el momento en que hemos explicado que hay una causa, o sea, hay un espíritu, se ha visto en el tema de las manifestaciones y entendemos que tiene una envoltura semimaterial que le permite intermediar con el mundo material, se entiende que la cuestión es que esto ha existido siempre, es un orden natural de las cosas. Otra cosa es que la causa no era conocida hasta ahora, ¿no? Pero una vez conocida esa causa, debería entenderse que no es maravilloso o sobrenatural, como veíamos en lecciones anteriores, sino que es una causa, o sea, es parte de la naturaleza. Todos los efectos que de ahí derivan pertenecen al orden de los hechos naturales y no tienen nada de maravilloso. Solo aparentaban ser sobrenaturales porque no se conocía su causa. Conocida esta, lo maravilloso desaparece y esa causa se halla enteramente en las propiedades semimateriales del perispíritu. Aquí se refiere a que la causa de que el espíritu pueda actuar sobre la materia se debe a esa envoltura que tiene el perispíritu, porque en último caso la acción inteligente es del espíritu, ¿vale? Pero el espíritu sin ese intermedio, ese perispíritu, no podría actuar sobre la materia. Entonces, lo que dice es que esto, y ya lo hemos visto antes, forma parte de la naturaleza, o sea, los espíritus han existido siempre y han actuado, ¿vale? Lo que pasa es que hasta este momento no se estudió y codificó, ni se planteó que forma parte de algo que ha existido siempre. Entonces, como dice aquí, se trata de un nuevo orden de hechos, de una nueva ley, digamos, para nosotros, que hasta ese momento no éramos conocedores no éramos conocedores como algo universal. Viene a explicar, y de los cuales dentro de algún tiempo, ¿vale?, nada más sorprenderá, como nadie se sorprende hoy de mantener correspondencia con otra persona a gran distancia, ¿vale?, en pocos minutos por medio de la electricidad, como ahí se hacía con el Morse y demás. ¿Vale? O sea, ellos ya en su momento veían la evolución de la historia, cómo había cosas que en un momento dado, pues como cuando se decía que la Tierra era redonda y no, pues todo el orden natural de las cosas poco a poco va teniendo cabida y primero necesita exponer la idea y después que vaya penetrando en la sociedad. Tal vez alguien se pregunte de qué modo el espíritu, ya pasamos al punto 59. Disculpad. Entonces, hasta ahora hemos estado viendo el punto 58, que nos habla y recapitula sobre esa naturaleza del perispíritu que le permite actuar sobre la materia y que no es nada, aunque ponga una ley nueva, es algo que ha existido siempre y que en ese momento se recapitula como algo que tiene una explicación. Se ha encontrado una serie de hechos, se han estudiado, se ha preguntado y se ha derivado de una doctrina en la cual hay una causa que es el espíritu y a través de ese espíritu que le ha permitido actuar e interactuar con ese mundo material.
Entonces aquí sigue. Tal vez alguien se pregunte de qué modo el espíritu, con la ayuda de una materia tan sutil como es el perispíritu, puede actuar sobre cuerpos pesados y compactos, levantar mesas, etc. Aquí lanza una pregunta y cualquiera, cuando yo la leí por primera vez dije, perdón, vosotros no, pero el audio ahí habrá... Bueno, la cuestión es que cuando yo le di, venga, sí, aquí me lo va a contar. No, aquí va a dar una vuelta más, o sea, va a decirnos, ahora veremos que cómo no vamos a pensar que haya cosas aún que tengamos que aprender. O sea, aún estamos con mucho por aprender y el mismo libro de los espíritus dice que no todo en este mundo y con nuestras capacidades podemos entender, ¿vale? Que aún nos faltan incluso sentidos que se tienen en otros mundos para poder comprender la creación y el mundo en su completo. Pero aquí, digamos, lanza, y el libro de los mediums dará respuesta a esto, ¿vale? Pero aquí avanza un poco más y dice, por cierto, no será un hombre de ciencia quien plantee semejante objeción, por decir lo que la evolución de la ciencia ha ido en un momento dado planteando como inverosímil y finalmente creyendo como cierto, ¿vale? Porque sin aludir a las propiedades desconocidas de ese nuevo agente, puede poseer, es decir, el perispíritu aún no estamos en posición de conocerlo en toda su extensión y todas sus propiedades, y ahí además cuando se estaba empezando igual menos. Entonces, aparte de las propiedades que pueda tener, nos habla aquí de distintos ejemplos análogos que se pueden poner como ejemplo. Y nos dice, los gases no son los gases más rarificados en los fluidos imponderables donde encuentra la industria sus motores más poderosos. Es decir, aquí habla de la capacidad de los motores que pueden mover y ejecutar grandes trabajos y que en el fondo lo que le hace mover es un pistón y es un gas. Entonces, ¿cómo algo que incluso es invisible puede hacer mover eso? Pues no podría ser el espíritu como tal, algo invisible que también pudiera tener esa fuerza. Y eso lo digo yo ahí, ¿no? Entonces, aparte, dice que el vapor desplaza enormes masas, o que la pólvora gasificada levanta rocas, son otros ejemplos, o que la electricidad destroza árboles o hace huecos en paredes, ¿vale? Entonces, si todo eso es así, ¿qué hay de extraño en admitir que el espíritu, con la ayuda de su perispíritu, que ya hemos dicho que es una envoltura semimaterial que le permite actuar sobre la materia, pueda levantar una mesa? Sobre todo si se sabe que ese perispíritu puede hacerse visible, tangible y comportarse como un cuerpo sólido. Es decir, inicialmente, y se verá posteriormente, no es fácil pensar que si hemos visto solidificarse o materializarse, porque ellos lo habían visto ya, alguna mano o algún cuerpo, incluso manifestarse hablando y tal, que no pudiera actuar por medio de esos miembros sobre la materia. Y esa es una primera hipótesis que lanza Kardec, que después desarrollará y preguntará, ¿no? Pero podría ser tangible. E incluso, como decía antes, si un gas es capaz de mover y hacer lo que hay, ¿por qué no una fuerza que además se ha manifestado y además de una forma inteligente no pudiera actuar? ¿Vale? Como digo, hay muchas cosas que no se conocen, que se van conociendo y que la propia ciencia, como decía un hombre de ciencia, ha visto la evolución, ¿no? Y hasta aquí. Y hasta aquí puedo leer. Entonces, bueno, podría adelantarme del tuyo y continuo, pero dejo para que se abra un diálogo si queréis y preguntéis y lo que pueda o sepa respondo y no pido el comodín del público. Así que adelante y gracias.